hubiera tenido ese conocimiento previo, yo hubiera pasado ese artículo Claro, como algo que claro, fue claro. irrelevante. Pues pero muy interesante, porque el doctor Camilo Mora Saavedra no solamente se ha quedado aquí, ahora acaba de descubrir también por qué murieron muchas personas en la ola de calor que hubo en Europa. Es un estudio también que le ha dado como noticia la vuelta al mundo. Y eso pues lo estaremos comentando después de una breve pausa. 8.7 millones de especies hay en el planeta, pero también hay muchas que se están extinguiendo anualmente. Y esto también lo descubrió el doctor Camilo Mora Saavedra. Marian, cuando se habla de extinción, se habla que estas especies pueden desaparecer para siempre. Así es, si no se toma una medida rápida, si no se hacen estudios, si no se unen entes para poder hacer protección, para cuidar, nunca más van a volver a existir. La conservación es supremamente importante. Doctor Camilo Mora, bueno, ya usted obtiene ese dato de 8.7 millones de especies en el planeta. ¿Cómo sigue avanzando, digamos, estos estudios para encontrar cuántas se extinguen anualmente? Claro, entonces la pregunta siguiente es ¿qué es lo que le está pasando a esas especies? Y eso es una investigación que empezó mi jefe como tal, y ellos encontraron, por ejemplo, que en el océano los grandes predadores del océano se están extinguiendo, no los estamos comiendo. Los peces marlines, las grandes tunas, los grandes tiburones se han decaído. Estamos hablando que hoy en día las poblaciones han decaído en 94-95%. Ya hay hasta algunas especies que han extinguido completamente porque no las comimos. Es muy importante reflexionar sobre ello. Muchas especies como los tiburones los pescan, le cortan la aleta y los tiran prácticamente para que se mueran. Y la aleta la utilizan como afrodisíaco, sin saber que el mejor afrodisíaco no son los mariscos ni la aleta de tiburón, sino el amor. Sí, esa es pues lo de los tiburones es un caso especial, y nosotros a nivel mundial es una cosa trágica precisamente por eso, porque ni siquiera cumple una función social. ¿Entendés? Es más una cuestión cultural de matar un animal simplemente por comernos una aleta y desperdiciar el resto del cuerpo. Pero no podemos perder foco de lo que le está pasando a la otra especie, ¿entendés? Que es el hecho de que muchas de ellas se están extinguiendo. Las ballenas, muchas ballenas. Los japoneses, por ejemplo, hoy en día están matando a las pobres ballenas. A nivel mundial eso está prohibido, matar una ballena. Pero los berracos japoneses inventaron un problema en la ley donde dice que las ballenas pueden ser sacrificadas por cuestiones científicas, para investigarla. Entonces los berracos lo que hacen ahorita es van y las matan, les cogen el DNA y argumentan que las están estudiando para cuestiones genéticas y todas cosas, y después van y venden la carne. Entonces es una cuestión lamentable, pues, y eso todo el mundo tiene su culpa. Los chinos con el problema de los tiburones, ellos son los que están comiendo la aleta del tiburón, y los japoneses con el problema de las ballenas, y nosotros los colombianos y los europeos y todas cosas es comiéndonos un pescado del océano que simplemente no podemos estar acá matando, ¿entendés? La pesquería es del mundo. Es la única actividad humana que no es de producción, ¿entienden? Nosotros no vamos y cultivamos peces, atunas y cosas, aunque ya lo están metiendo la mano a eso, pero son sistemas de explotación arcaicos, ¿entiendes? Como cuando antes íbamos y cazábamos y lo que cazábamos no lo comíamos. Es exactamente lo que ocurre con las pescas. O sea, no hemos evolucionado. Por eso la gran protección a los corales, por esa la gran protección que debemos hacer con los manglares, para que son pues los lugares de salacuna de muchas especies. Ahí es donde se reproducen, ahí es donde prácticamente se recuperan las especies. Pero si llegaran a desaparecer los corales, los arrecifes de coral, si llegaran a desaparecer los manglares, pues realmente perdemos esas salacunas. Sí, o sea, hay algo importante. O sea, siguiendo con la progresión científica que ha estado en el laboratorio mío, encontramos cuántas especies habían. Después la siguiente pregunta fue cuántas se están extinguiendo. Eso fue un artículo que publicamos en el 2013, y encontramos que hoy en día estamos extinguiendo 20.000 especies al año. 20.000 especies al año. No, las estamos acabando. Quiere decir que está allí y ya no está, se extinguió. Las que no nos comemos, prácticamente por acabar los hábitats y los pocos individuos, desaparecen. Bueno, ahí tú ya mencionas otra cuestión, que es la siguiente pregunta que formulamos. Nosotros sabemos que la especie estuvo allí, pero ya no está, alrededor de 20.000 de ellas. La siguiente pregunta, que fueron ya casi los siguientes 4 años de investigación, es ¿por qué? ¿Por qué se extinguieron esas especies? Y hemos descubierto que hay ciertas causas principales.
¿Ves? Por ejemplo, en las islas del mundo, las aves se están extinguiendo principalmente porque hubo una introducción de otras especies, principalmente las ratas. Entonces, la rata le come los huevos a los aves y los matan. En otras islas se metieron fue culebras y las culebras se comieron a todo el mundo allá. O sea que... Y lo que pasó, por ejemplo, en la isla Galápagos, que querían recuperar las tortugas Galápagos y otras especies, pero digamos la sobrepoblación de seres humanos y que llevaron sus gatos, pues acabaron con los huevos. Y además también esas famosas teorías de que los huevos también son afrodisíacos, también entonces lamentablemente hacen que muchas especies sean disminuidas. Claro, entonces, o sea, están las causas. La primera causa fue la introducción de estas especies. ¿Ves? Especies que no pertenecían allí porque empezamos a movernos, terminaron metidas allá, hicieron un daño. La segunda causa fue la sobreexplotación. La sobreexplotación es coger más de esas poblaciones de lo que las poblaciones pueden reproducir. Decirte que una especie se reproduce y produce 2 individuos que adiciona a la población, o sea que tiene 4 individuos de la población y nosotros vamos y cogemos 3. O sea que cogemos más de lo que ellos se pueden reproducir. Y eso se llama sobreexplotación porque el resultado final de eso es que las poblaciones empiezan a decaer. Porque estamos matando más de lo que ellas reproducen y obviamente sobre el tiempo eso se decae hasta que las especies se extinguen. La tercera causa fue la pérdida de los hábitats, que aquí es muy evidente, por ejemplo, con los cortes de bosques. En el valle vos te vas y te montas a una montaña y vos ves hacia el valle y vos no dejamos un palo parado, hermano. Qué vergüenza para uno de ser humano no haberle dejado un palo parado a los pájaros, a las tortugas, a lo que hubiera habido aquí. Bosque seco tropical prácticamente ha sido extinguido. Quedan unos pequeños oasis. Claro, ¿no? Y para colmo de males, o sea, ya sabemos eso. Y vos venís hoy en día, hermano, y vas y escuchás, por ejemplo, la deforestación tan tremenda que está ocurriendo en el Chocó, porque le dieron una concesión a las empresas de oro, para explotación de oro, y a las empresas esas que están sembrando esas palmas de aceite, y la misma vaina ocurre ahorita en los llanos. O sea, ¿cuándo como especie vamos a empezar a reaccionar de estos daños que le estamos haciendo al planeta? ¿Y cuándo estas personas que están en el poder y las que tienen plata se van a dar cuenta que se van a ir para el infierno el día que se mueran? Que Dios allá no, usted no le va a pagar la entrada a Dios. Entonces yo no entiendo esta gente, la ambición tan tremenda los lleva a cometer semejantes atropellos a la naturaleza. A mí simplemente eso yo no comprendo. O sea, estamos cometiendo gravísimos errores humanos. No, y como dice Carlos Alberto, llega Don Progreso y Doña Modernidad y todo no le importa lo van absolutamente acabando. Nada. Todo lo van acabando, no importa si ahí había un bosque, nada. Hay que hacer una nueva unidad residencial, hay que hacer un nuevo condominio, entonces es demasiado triste. Mira, aquí en Palmira, unos árboles que estaban allí en el aeropuerto, una belleza de árboles, todo el mundo cuando entraba siempre se quedaba impresionado de los árboles, 100, 200 años de los árboles allí. Y habían muchas mirlas, que se disfrutaba ver las mirlas. Oiga, y cortaron todos esos palos, hermano. No hay árboles, enfrente no hay de mirlas. todo el mundo, que es lo peor, pues. O sea, y el culpable el que los corta y culpable nosotros que lo vimos cortándolo y no nos paramos en la raya también. Entonces esas son cosas que están ocurriendo y desafortunadamente esos son los hábitats de muchas especies y ya las hábitats no tienen dónde ir a dormir, ni a reproducirse, ni a tener sus huevos y obviamente esas especies se están extinguiendo. El cuarto fenómeno que está causando la extinción de las especies es el famoso calentamiento global, que ese es el que más nos preocupa porque eso sí está ocurriendo a nivel mundial. Y es el hecho que como resultado de nosotros utilizar petróleo, ese petróleo al ser combustionado genera CO2, se va a la atmósfera y hace que los rayos solares cuando vienen del sol se queden en el planeta causando un sobrecalentamiento del planeta. Es lo que ocurre cuando tú dejas un carro en el parqueadero, ¿entendés? Los rayos entran, no salen y el carro se te calienta. Y es lo mismo que le está ocurriendo al planeta. Desafortunadamente, esa es una cuestión muy tremenda porque resulta que esos cambios de la temperatura es la gasolina que mueve el planeta. Cuando tú cambias esa temperatura, entonces ya tú empiezas a cambiar muchísimas cosas. Por ejemplo, las sequías. Sí. Con la alta temperatura, el agua que está en el suelo después de una lluvia se evapora y el suelo se te queda seco. La temperatura obviamente acelera esos procesos de sequía. Ahorita lo que ocurre es como se evapora tan rápido, lo que hace es que llueve como loco. Y entonces allí ya tienes el problema de las inundaciones. Entonces el problema del cambio climático es que hay tantas cosas conectadas que ya estamos en realidad acabando con la funcionalidad del planeta. Y eso es lo que nos hemos enfocado en los últimos 3 o 4 años de investigación.
este problema del cambio climático porque es el que a nosotros nos parece es el más peligroso de todos los daños que le hemos hecho al planeta. ¿Qué dicen los científicos cuando se habla del calentamiento global, cuando se habla de la contaminación que estamos ocasionando los seres humanos y que se está convirtiendo en una causa-efecto y que los efectos son muchos y muy lamentables? Claro, no, y de hecho eso lo están investigando por todas partes. En mi grupo, obviamente hay tantas cosas para investigar, mi grupo ha sido muy específico en la capacidad de los ecosistemas de producir alimento y trabajo para la gente. Por ejemplo, el pescado que te comes y el trabajo que genera pescar ese pescado. Están los pescadores, la gente que lo transporta, y en la tierra está la agricultura. ¿Ves? Eso te da comida y obviamente hay gente empleada. Y ese ha sido el aspecto que yo he decidido investigar. Recientemente cambiamos de camino porque descubrimos que a la gente parece que eso no le importa. Parece que queremos comer computadores. Al final, cuando esta vaina ya no te quede nada, vamos a comer computadores o nos vamos a comer el celular. Entonces decidí cambiar camino para investigar qué es lo que le puede hacer el cambio climático a la gente como tal. Y descubrimos que este cambio climático puede matar a un ser humano. Lo puede matar. ¿De qué manera? Hay muchas maneras, pero la que estamos interesados en este momento son las olas de calor. Y la razón por la cual nos interesó las olas de calor es porque hubo una ola de calor en el año 2003 en Europa, en 2 semanas, que mató 70,000 personas. Científicamente, para mí eso fue muy interesante porque generó un poco de preguntas. La primera es, ¿por qué esa gente se murió en esa ola de calor? ¿Qué fue específicamente lo que ocurrió allí que hace que la gente se muriera tanto? Entonces yo cogí a mis estudiantes de doctorado y les dije, vamos a investigar esto, a ver las condiciones climáticas de esa ola de calor, para ver por qué esa gente se murió. Estamos nosotros investigando eso y descubrimos que hubo otra ola de calor en Rusia en el 2010 donde se murieron 15,000 personas. Entonces ya llevamos 2 olas de calor mortales. Entonces ya se empezó a complicar el análisis, porque si tenés una ola de calor, fácil, pero ya tenés 2, se te complica. Después descubrimos que hubo una ola de calor en Chicago en el 85 donde se murieron 1,000 personas. Ya llevamos 3. Después otra en California en el 2005 donde se murieron como 100, ya llevamos 4. Entonces ya se empezó a complicar en el análisis porque ya obviamente hay algo diferente de cada ciudad. Entonces yo les dije a los estudiantes, ¿sabe qué, hermano? Antes de empezar a ver por qué se murió esta gente, tenemos que saber qué gente se ha muerto. Y decidimos hacer una investigación de olas de calor alrededor del mundo donde la gente se ha muerto. Y cogimos artículos científicos y analizamos 30,000 artículos científicos. Cada estudiante cogió día 1,000, se sentó 1 mes, 2 meses, analizando olas de calor y encontramos que han habido 2,000 olas de calor desde 1980, donde la gente se murió porque el día estuvo caluroso. Esos son miles y cientos y quizás más de 100,000 personas que se han muerto como resultado de estas olas de calor alrededor del mundo. Después que ya teníamos estas olas de calor, decidimos investigar por qué se murió esa gente. Recogimos todas las condiciones climáticas de esas ciudades y lo que descubrimos es que son las condiciones de temperatura y humedad lo que matan a esas personas. No es la temperatura, pero en combinación con la humedad. ¿Y cómo influye o cómo afecta, digamos, el organismo? No, bueno, lo que resulta es que el cuerpo, para enfriarse, cuando el cuerpo se quiere enfriar, lo que hace es, está caluroso, así cuando tú vas y corres, te empiezas a calentar. O sea que podemos hacer la analogía de Y que a hay un sudar. ser humano haciendo deporte. Exacto. Entonces el cuerpo necesita enfriarse. Claro. Por eso suda. Exacto, porque la evaporación de esa agua, al convertir el agua de líquido a vapor, eso utilizan demasiada energía. Entonces la energía que tiene tu cuerpo la utiliza para el proceso físico-químico allí de evaporar el agua. Al evaporarse, ¡prum!, saca todo ese calor. Refresca. Refresca. Y esa es la misma sensación que tú sientes cuando tú vas a correr, empiezas a sudar, te detienes, ese calor, ese sudor se empieza a evaporar y tú sientes el fresco. Y se siente mucho más fresco incluso cuando hay viento. ¿Ves? Lo que resulta que en una ola de calor, que hay calor y hay humedad, el vapor, el sudor de tu cuerpo no se evapora. Entonces, al no evaporarse, el calor no se va. Lo que resulta es, entonces, ese calor de tu cuerpo se vuelve otra vez a tu cuerpo. Se interioriza. Sí, bueno, ahí hay una cosa importante que entender fisiológicamente. En el cerebro tenemos una cosa que se llama el hipotálamo. Y el hipotálamo es como el sensor de temperatura del cuerpo. El hipotálamo dice, bueno, me estoy calentando. Él coge y cierra venas que le van a ciertos órganos para que toda la sangre se vaya a la piel. Al irse la sangre a la piel, la sangre se enfría y regresa al cuerpo caliente. Y el cerebro es el que está manipulando todo eso allí.
Resulta que cuando estas olas de calor son muy largas, hay ciertos órganos que se quedan sin sangre y el órgano principal es el intestino. Porque cuando está una ola de calor, ¿quién necesita el intestino? El cerebro ya se pilló eso. Pues lo que pasa es que cuando las olas de calor son largas y el intestino se quedan sin oxígeno, generan unas condiciones acídicas que rompen el intestino. Entonces todas esas cosas que tú tienes dentro de tus intestinos, dentro de tus tripas, empiezan a circular por tu sistema sanguíneo y eso envenena la sangre. Claro, el cuerpo se contamina. Se contamina, pero peor aún, están las células blancas, que son como el ejército de defensa. Ve que algo está infectándote la sangre, las células blancas vienen y empiezan a matar eso que se está dentro de la sangre y generan coágulos. Ahorita lo que sucede es que tú tienes un coágulo circulándote por el cuerpo hasta que te llega al cerebro, a los riñones, al corazón y prácate, te apaga eso y ahí es donde tú te mueres. Uh-huh. Y por eso es que esa gente se muere durante las olas de calor. ¿Entendés? Obviamente el calor como tal puede dañar ciertos órganos, pero en realidad es el funcionamiento de los órganos lo que hace que estas personas se mueran. Y obviamente uno de los grupos que se mueren principalmente son los ancianos, porque resulta que el corazón obviamente te empieza a palpitar súper fuerte tratando de mandar sangre a la piel, y obviamente una persona anciana no tiene el corazón suficiente. Es decir, que pueden llegar a la patología de un paro cardíaco de un momento a otro. Eso es muy interesante lo que tú dices allí. Resulta que estas olas de calor donde la gente se ha muerto a nivel mundial, las encontramos que todas ocurrieron en Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. En temporada de verano, me imagino. Sí, claro, eso es en temporada de verano cuando estas cosas normalmente ocurren. Cuando eso ocurrió, cuando yo vi ese mapa de las 2000 olas de calor que había matado gente ocurriendo en esos países, yo quedé muy intrigado porque yo me imaginé que algo había en el planeta que hacía que esos países fueran más afectados, quizá algún proceso de circulación atmosférica, algo. Después, cuando recolectamos los datos de temperatura y humedad que mató a esa gente, descubrimos que esas condiciones de temperatura y humedad que han matado gente allá, ocurren acá, en el trópico. Pero no encontramos ni un solo caso de gente que se hubiera muerto en olas de calor en los trópicos. Eso lo que nos dio a sospechar a nosotros es que la gente se está muriendo en los trópicos, pero estamos dándole un diagnóstico malo, que como tú dices, allá en Estados Unidos la gente se muere de un infarto cardíaco durante una ola de calor y el médico dice se murió de un infarto cardíaco causado por la ola de calor. Pero lo que fallamos de entender es que lo que causó ese infarto cardíaco fue el calor. Por ejemplo, en Cali sería muy interesante, por ejemplo, cuando yo era estudiante y ahorita peor que cortamos todos esos árboles, cuando esa vaina se empiece a calentar, ver por ejemplo si hay incrementos de mortalidad. En China, hoy en día, que ya ellos le están metiendo plata a esto, han estado haciendo esos análisis y ya han descubierto que en realidad hay unos incrementos en la tasa de gente que se muere durante esas olas de calor en China, que es un lugar de nuevo donde no había un registro de que esto estuviera ocurriendo. Doctor Camilo Mora, si se afecta la naturaleza, nos afectamos nosotros los seres humanos. Vamos a hacer otra breve pausa y ya regresamos aquí en nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Comuníquese con nosotros. Envíe sus comentarios y sugerencias al correo electrónico nuestrooxigeno@hotmail.com. Nosotros le responderemos. nuestrooxigeno@hotmail.com. Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. Continuamos con nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Y seguimos hablando con el científico investigador, el doctor Camilo Mora Saavedra. Doctor Camilo, más de 1900 periódicos alrededor del mundo publicaron su artículo científico sobre las olas de calor. ¿Qué sigue, digamos, con estas investigaciones? Y sobre todo, algo que usted nos comentaba ahora, es también en esta región tropical se dan las condiciones para que la gente muera también por olas de calor, o quizás están muriendo y no nos damos cuenta. O sea, en estos momentos la investigación de nosotros hay dos campos, dos direcciones principales en las cuales estamos investigando ahora. La primera es las olas de calor, ya eso se terminó la semana antepasada, 2 meses, ahorita ya empezamos en otro proyecto hace como 4 meses, y es ver qué otros cambios climáticos están ocurriendo que influencian a las personas. Y allí, por ejemplo, empezamos a encontrar cosas muy interesantes. Por ejemplo, en Colombia, de las cosas que encontramos en esos modelos climáticos son las olas de sequía. Las olas de sequía es lo que nos va a dar duro a nosotros, y en algunas regiones las inundaciones. En otras partes, en Estados Unidos, son los huracanes, que los huracanes se están volviendo mucho más severos como resultado de que el océano se está calentando, y al calentarse se evapora más agua
y ahorita tú le estás metiendo es más candela al fuego con esos huracanes que están volviendo mucho más peligrosos. Pero sabe que me inquieta, Mariana, y hemos hablado con algunos científicos que no creen en el calentamiento global, no creen en el cambio climático. Lo que pasa es que se dice que el CO2 no afecta como tal el planeta, ¿no? Dicen que eso es mentira, que se está creando un agujero negro, que eso no tiene nada que ver, que los aerosoles no es problema, que es algo que tiene que ver con políticas y que no es real. Definitivamente ellos dicen que no está pasando. Lo que tú dices es cierto y estás describiendo la historia del campo de nosotros de investigación sobre el cambio climático. Inicialmente, estamos hablando del 80 y los 90, habían grupos de interés económicos, principalmente las empresas petroleras, en decir de que el cambio climático no es verdad, no existe. ¿Qué los motiva a ellos? Eso ya se investigó también. Resulta que ellos tienen el petróleo bajo tierra. Hoy en día ese petróleo bajo tierra se llama capital muerto, en el sentido de que si no lo sacan se les queda el capital allá enterrado. Entonces a ellos no les conviene decir de que el calentamiento global es verdadero y todo el mundo deja de utilizar el combustible y la gasolina y empezamos a utilizar carros eléctricos y paneles solares y el aire, porque les acaba el negocio y le queda todo ese dineral enterrado allá. Después la información científica fue tan tremenda que ya les quedó muy difícil a ellos decir que eso no era verdad. Ahorita lo que decidieron hacer fue voltear la torta y decir no, sí ocurre, es verdad, el calentamiento global está ocurriendo, pero resulta que eso tiene un efecto positivo. Y lo que hicieron fue utilizar ciertos estudios científicos como tal, demostrando que las plantas hoy en día están creciendo mejor porque hay más CO2 en la atmósfera. Y empezaron a utilizar ese pedazo de evidencia para decir el cambio climático es verdadero, pero resulta que eso está teniendo un efecto positivo. Lo que fallaron en decir es que esa planta obviamente necesita el CO2 para crecer, pero también necesita el agua y también necesita una temperatura adecuada para sobrevivir, que es la otra cosa que se está tirando el cambio climático. Claro. O sea que estamos en un proceso de transición donde la gente está empezando a entender de que esto sí es verdad y esto nos está afectando a nosotros. El clima se ha vuelto extremo. Por eso creo que es muy importante también hablar de las soluciones, doctor Camilo Mora. Sí, las soluciones, de hecho, hace como unos 3 años yo empecé a trabajar en las soluciones. O sea, yo ya me descubrí que esto es verdad. O sea, yo quisiera invitar a todos los que estuvieran interesados y motivados en esto, o a los que no creen, de venir a hacer un PhD conmigo, ¿entendés? Para que ellos vean la información, para que se den cuenta con la información de verdad que esto es algo que en realidad está ocurriendo, y no tenés ni siquiera que tomar un PhD conmigo. Andá y, como te digo, mira nomás donde estés, mira alrededor y vos ya te diste cuenta que tumbamos todos los palos que estaban allí. Pensar cuáles fueron las consecuencias en una ciudad como Cali o Bogotá, donde ya no quedó ni un palo parado, a las especies que ya estaban viviendo allí anteriormente. El impacto está allí enfrente de nuestros ojos. Pero yo lo que decidí fue empezar a andar cómo resolvemos este problema. Y la solución que yo encontré es algo que se llama la neutralidad del carbono. Hoy en día cada uno de nosotros, cuando comemos, manejamos un carro, la ropa que nos ponemos, eso genera CO2. Hoy en día ya tenemos las ecuaciones matemáticas para decirte cuánto CO2 cada una de esas cosas genera, que uno se llaman las huellas de carbono. Y vos vas a una página de internet y buscas huellas de carbono y encontrás muchísimas. Ellos te preguntan vos lo que haces, la electricidad que utilizás, las millas que manejas y te dice cuánto CO2 producís. Hoy en día el ciudadano americano promedio produce alrededor de unas 20 toneladas de carbono por año, el estilo de vida de ellos. Los colombianos estamos alrededor de unas 8 a 10 toneladas de CO2. La contribución nuestra al cambio climático para un colombiano es alrededor de 10 toneladas. Lo que yo trataba de hacer es, tú no le puedes decir a esa persona, no comas, deja de producir CO2 parando de comer. O sea, ¿quién te va a seguir la corriente a eso? Entonces yo lo que yo sugerí fue, calcula tu CO2, son 10 toneladas, pero ahora vamos a hacer un mecanismo a través del cual esas 10 toneladas que tú generas las podemos sacar de la atmósfera. Y eso se puede lograr a través de sembrar árboles. Un árbol promedio, dependiendo de la especie, te puede secuestrar alrededor de 1 tonelada. En promedio, obviamente, hay árboles que secuestran más y hay árboles que secuestran menos. Y en Hawái lo que empecé a hacer con los niños fue sembrar alrededor de 20 árboles por año con cada uno de nosotros. De tal manera que los 20 toneladas que yo produzco de CO2, los arbolitos me estén quitando las 20 toneladas de tal manera que yo sea neutral. Y lo que yo me le metí a la gente allá es, hermano, imagine usted el día que usted se muera y está parado allá a la entrada del cielo y Dios está parado allí y yo le voy a preguntar a usted, ¿te mereces entrar o no? ¿Vos qué le vas a decir? No, Dios, yo fui allá, yo tuve hijos como loco, tumbé palos, lo que no te imaginas, le di la vuelta al mundo. ¿Vos crees que Dios te va a dejar entrar al cielo? No, ahí te quedas, te mandas para el infierno, lo que le estoy diciendo a los millonarios. Por eso es la vez que me le quiero meter a los ricos, mano. Que los ricos hoy en día tienen la plata para cambiar esto,
piensen los ricos cuando estén parados allá enfrente a Dios a decir qué hicieron para arreglar el planeta que Dios nos dejó. Hoy en día lo que yo quiero decir, cuando yo me muera, Chuchito lindo, tú me diste una inteligencia, me diste una oportunidad muy buena, me diste ese artículo que me pusiste para descubrir cuántas especies había en el planeta, gracias por eso. Pero lo más importante que hice fue dejar un mecanismo para sembrar árboles para arreglar el planeta. Empezar uno a reconstruir el planeta, y Dios mío, eso fue lo que yo hice, y espero que Dios diga a mí, ¿sabes qué, Camilo? Entra. Y lo que yo le quiero prometer a toda la gente que trabaja conmigo en este proyecto es que el día que ellos se mueran y Dios permita que yo esté al otro lado ya en el paraíso, yo les prometo que yo les pongo buena palabra con Dios para que los deje entrar si siembran palitos conmigo. Qué bonita analogía, no, de verdad, qué bueno lo de sembrar árboles, y es un llamado para todas las personas en cualquier lugar del mundo porque todos los pueden hacer. Bueno, yo Tenemos muchos lugares a propósito, o sea, si tú miras las carreteras, a la orilla de la carretera, son lugares que podemos ir a sembrar árboles, que cada uno se concientice y ponerle cuidado a 20 palitos. Ese es todo el trabajo que tienen que hacer. En Copenhague se llegó a una conclusión en una de estas cumbres ambientales que había un déficit de 100 árboles por cada ser humano. Entonces hay que cubrir ese equilibrio para que realmente tengamos más oxígeno, tengamos más frescura, más agua y ese equilibrio que le hace falta a nuestro planeta. Sí, y también una tranquilidad espiritual, ¿entendés? Ya por ese lado es que nosotros nos tenemos que empezar a poner la mano en el corazón. Tenemos tranquilidad hoy en día. Hay algo que nos haga feliz. Yo quiero que cada persona que esté escuchando esto se ponga a pensar si están contentos con lo que hacen. Eso tiene que salir desde cada uno de nosotros. Pues nos quedan unas reflexiones y unas soluciones fantásticas, doctor Camilo Mora Saavedra. Muchísimas gracias por ser ese ser humano sencillo que sigue siendo a pesar de todas estas bendiciones que le ha dado la vida, que le ha dado Dios, para encontrar, para descubrir y decirle a los científicos del mundo, miren, esto es lo que está pasando, así está nuestro planeta, se están perdiendo 20,000 especies al año, entonces cambiemos, frenemos esto, trabajemos y equilibremos el planeta antes de que sea demasiado tarde. Claro, y lo importante que quiero que quede como conclusión de esta entrevista es de que cuando tú dices cambiemos, la gente sepa qué es lo que tiene que hacer. Y hoy en día ya les estoy diciendo, si usted quiere hacer algo, vaya y averígüese cómo se siembra 20 árboles por año y con eso se gana la entrada al cielo. Ese invento que usted estaba perfeccionando para hidratar los árboles, porque digamos hay zonas que se siembran, pero no llueve y se mueren los arbolitos. Claro, resulta que, o sea, desafortunadamente si esto fuera fácil, ya alguien lo había hecho. ¿Entendés? Y una de las cosas que encontramos es que muchos de esos árboles tú los siembras y se mueren. O sea que la responsabilidad de los 20 arbolitos va más allá de abrir un hueco y poner el palo allí. Tú tienes que ir y echarle agua. Por ejemplo, aquí en Palmira, a la salida de Palmira sembraron unos árboles y ahí se están muriendo los palos porque no tienen agua, ¿entendés? O sea que cuando hablamos de ir a sembrar esos 20 árboles, estamos hablando también de una responsabilidad. De la responsabilidad, y es alrededor de un año. En Hawái descubrimos que la responsabilidad de garantizar de que los árboles sobrevivan es de un año, que esos árboles tienen que estar siendo cuidados. Obviamente la gente se mantiene muy ocupada y lo que tratamos de hacer allá fue de inventar un aparato, un robot que empezamos a diseñar aquí en Colombia, que tú lo pones al lado del árbol y ese te monitorea si le hace falta agua al árbol o no, y si le falta agua le echa agua, y si llovió te guarda el agua. Y funciona con un balde y un microprocesador que compramos en China que vale como 500 pesos y el aparatico vale como $2. Y lo que hicimos fue garantizar que el árbol sobreviva a pesar de que la gente no tenga todo el tiempo para ir a ¿Por cuánto tiempo va a sobrevivir el árbol? Los árboles en Hawái, eso puede variar de lugar a lugar. Los árboles que estamos trabajando requieren de un cuidado de alrededor de un año, que es el tiempo que ellos necesitan para que la raíz les llegue a las partes profundas del suelo, de tal manera que ellos ya puedan empezar a vivir por sí solos, obteniendo el agua, y en ese momento nosotros quitamos nuestro aparatico y lo vamos y lo ponemos a otro árbol. Pues doctor Camilo Mora Saavedra, muchísimas gracias por permitirnos su generosidad de compartir estos conocimientos, estas investigaciones, y pues Marian, quedamos felices y esperamos que el doctor Camilo Mora y nosotros también podamos entrar al cielo. Esperemos que sí, que generando conciencia ambiental lo podamos hacer. Muchas gracias, doctor, qué rico haber aprendido, qué rico haber compartido todos sus conocimientos y esas historias tan bonitas con nosotros.
No, muchas gracias por tenerme y de verdad que a mí me parece muy chévere lo que ustedes están haciendo con estos programas y teniendo un enfoque en las cuestiones de naturaleza y todas las cosas, porque hoy en día estos comunicados, estos medios de comunicación masiva es lo que necesitamos para que la gente del común empiece a entender lo que estamos pasando. Desafortunadamente son temas que no son muy interesantes para la mayoría de las personas, entonces es muy chévere que ustedes en este medio de comunicación estén interesados y motivados en transmitir esta información. O sea, es algo que muy valioso, que obviamente uno como científico hace la ciencia, pero es la responsabilidad de ustedes de lograr de que eso se pueda comunicar a la gente del común, pues. Pues muchísimas gracias y estamos siempre atentos a sus comunicados. Gracias, Mariana. Gracias a usted, Carlos Alberto, a todas las personas que nos escuchan y a este invitado tan especial que tuvimos hoy. Y a ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa dedicado a la reflexión, a los temas ecológicos, a los temas ambientales. Lo más importante es que trabajemos por nuestro medio ambiente. Gracias a ustedes, gracias en nombre de Óscar Giraldo Ceballos, Mariana Aguilar Quintero, Andrés Aponte Agudelo, Carlos Alberto Ramírez Becerra y toda la radio. Oye tú, que tomas y recibes de todo lo que hay alrededor. Consumes luz y vidas de seres como tú. Te acostumbraste a derrochar, no importa si hay que destruir. Mirando el cadáver de tu tierra, tomar es prestar sobre el futuro. Efecto mariposa, misión de transformar. Ya en tu propio hogar no hay equilibrio. Devuélvele a esta tierra lo que te da. Cero no sé, diría Hamlet. Cero no sé, es la cuestión. Nada en el universo toma algo para sí, excepto tú. Cero no sé, diría Hamlet. Cero no sé, es la cuestión. Nada en el universo toma algo para sí, excepto tú. Excepto tú. Oye tú, aquella más basura, asómate a tu tierra, oye su voz, descubre lo mucho que se ha ido. Oye tú, un jefe se lo dijo ayer, lo que hagas a la tierra es a su